analiza la cantidad de potencia de una determinada tecnología que quiere alcanzar, abre un periodo de plicas y entonces los que ganan esa plica consiguen un contrato a largo plazo para suministrar esa energía a un precio determinado. ¿De acuerdo? Ese precio puede ser un precio fijo, puede ser un contrato por diferencias, puede haber muchas maneras de hacerlo. En el fondo esto es lo mismo o muy parecido a lo que se conseguiría en un sistema de certificados verdes en el cual se obligara a que las compras de esos certificados verdes fueran contratos a largo plazo. La diferencia es que en la subasta hay un agente que es el regulador que se encarga de organizar esto, y en un mercado de certificados verdes con contratos serían los agentes descentralizados los que se ocuparían de la negociación. Bueno, pero en el fondo es un sistema parecido. Por tanto, la subasta tiene ventajas de los dos mecanismos. Por un lado, introduce un mecanismo competitivo, por otro, revela la información acerca del coste real de la tecnología, y además introduce la señal de estabilidad, porque una vez que ganas la subasta, ese precio se mantiene. Por tanto, tiene muchas ventajas con respecto a los otros dos. Por supuesto, también tiene inconvenientes, claro. Y es que una subasta tiene un coste administrativo mucho mayor. La subasta puede presentar problemas de poder de mercado serios en determinados aspectos. Y luego también hay un problema muy importante, y es que posiblemente la razón fundamental por la que algunas de las subastas que se han planteado hasta ahora han sido un fracaso. En general, ha habido muchos años en los que nadie ha hablado de subastas para promoción de tecnologías por el fracaso del sistema inglés. Los ingleses montaron un sistema de subastas que se llamaba Non-Fossil Fuel Obligation, que básicamente consistía en que había unas rondas de subastas en las cuales el Estado ofrecía una determinada potencia renovable. Las subastas empezaron a funcionar, se empezaron a conseguir los precios resultantes de la subasta, eran precios competitivos, muy interesantes, pero lo que se vio es que una vez que los que ganaban la subasta tenían ya que hacer la inversión, no la realizaban. Hay dos razones fundamentales. Una, que no había ninguna obligación a realizar la inversión una vez ganada la subasta, no había multas por incumplimiento, no había plazos, no había nada. Con lo cual, había mucha gente que iba a la subasta y tiraba un precio especulativo puramente. Y luego decía, bueno, si la gano ya veremos qué hago. ¿No? Lo cual, pues, no es un comportamiento que te interese para una subasta. Y el segundo problema, y es que incluso el que quería hacerlo en Inglaterra, pero igual pasa en muchos sitios, cuando quieres desarrollar un proyecto de renovables o de cualquier otra cosa, tienes que solicitar una licencia de instalación en un ente local o regional, que es el que da el permiso ambiental o el permiso de obras, ¿no? Entonces, había gente que ganaba la subasta, llegaba al emplazamiento donde quería hacer la instalación y resulta que no conseguía el permiso, principalmente por razones ambientales. Entonces, al final, pues la potencia que se contrataba en la subasta, pues al final se acababa construyendo un 20%, lo cual pues es un desastre. Esto no es un problema del mecanismo de subasta en sí mismo, es un problema del diseño del mecanismo de subasta. Pero el fracaso del sistema inglés lo que hizo fue que las subastas se abandonaran mucho tiempo. Y no fue hasta que en Brasil, por ejemplo, empezó a corregir algunas de estas cosas que empezaron a relanzarse. ¿Cuál es un elemento fundamental? ¿Por qué las subastas brasileñas? Bueno, las subastas brasileñas acaban de empezar y habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero un elemento importante que corrige la subasta brasileña es que el emplazamiento ya está predeterminado. Con lo cual, no ganas la subasta y luego te vas a buscar dónde puedes construir o si te dan el permiso, sino que el sitio donde se va a construir ya está preasignado. Y entonces, por tanto, la posibilidad de que el que gana la subasta realice la inversión es mucho mayor. Luego también hay avales y hay muchas otras cosas. Entonces, la cuestión es que el instrumento de subasta puede ser un instrumento muy, muy interesante, pero hay que diseñarlo bien para evitar sus problemas. Ahora, hemos visto que cada uno de estos tres instrumentos tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Y yo creo que es interesante, igual que analizábamos en el caso de los instrumentos de política ambiental, cómo había elementos que condicionaban el que un instrumento fuera mejor que otro, aquí nos pasa igual.
igual que en el caso anterior, la incertidumbre también hacía que pudiéramos tener resultados cambiantes en función del instrumento. Aquí nos pasa lo mismo. Y es, imaginaos que tenemos una curva de costes de la tecnología que queremos promocionar. Imaginaos que esto es energía eólica, donde la curva de costes no es muy empinada. Esta es una curva que lo que nos dice es cuánto aumenta el coste a medida que aumentamos la potencia instalada. ¿Por qué aumenta el coste de la eólica a medida que aumentamos la potencia instalada? ¿Por qué pensáis? ¿Por los terrenos? ¿Por qué? Que cuando uno hace un parque eólico uno no puede juntar los molinos unos junto a otros porque hay un efecto aerodinámico entre ellos. Sí, pero bueno, eso lo que supone es que pues, te hace falta una determinada cantidad de terreno, ¿no? Pero ¿por qué si quieres construir otro parque te va a salir un poco más caro que el primero? Además porque el recurso de aire que aprovecho el parque inicial no le permite al que entra. Porque básicamente hay pocos sitios con buen viento. Y a medida que queremos aumentar la cantidad, va bajando la cantidad de recursos en los emplazamientos, ¿no? Esa es la principal razón por la que esto va aumentando. Ahora va aumentando suavemente, ¿de acuerdo? En cambio, imaginaos que tenemos un sistema en el cual hemos permitido que entre la eólica junto con la solar fotovoltaica. ¿Aquí qué va a pasar? Pues que al principio podemos estar metiendo eólica, pero luego en cuanto se empieza a meter la fotovoltaica, el coste empieza a subir mucho, ¿no? Y por tanto lo que tenemos es una curva muy empinada. ¿Cómo nos influye esto en el diseño de nuestro instrumento? Pues si yo tengo una curva muy tendida, ¿no?, y me equivoco en la situación de esa curva, cuando pongo un sistema de precio me puedo estar equivocando mucho en la cantidad, ¿de acuerdo? En cambio, si pongo un sistema de cantidad, pues me equivocaré poco en el precio. Por lo tanto, en una tecnología cuya curva de costes sea razonablemente tendida, me puede interesar más ir a un instrumento de cantidad para equivocarme lo menos posible. En cambio, si el instrumento o si las tecnologías tienen una curva muy empinada y me voy en un instrumento de cantidad, ahí el precio, el coste resultante de la política puede ser muy elevado o muy bajo también. Si es muy bajo, fantástico, pero si es muy elevado, bueno. Entonces, en este tipo de curva me interesaría más irme a un sistema basado en precio, porque mi equivocación en términos de cantidad no es tan grave. ¿De acuerdo? Es el mismo razonamiento que hicimos cuando hablábamos de impuestos versus comercio de emisiones. Aquí nos pasa igual. Y aquí lo único y lo que tenemos que tener en cuenta es, igual que antes teníamos en cuenta el coste marginal de reducción, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el coste marginal de suministro de la tecnología. Entonces, en función del sistema que tengamos, nos interesará ir a un sistema de precios o ir a un sistema de cantidad. Esto es si tenemos en cuenta la incertidumbre, pero también podemos tener en cuenta más cosas, como por ejemplo lo que vimos al principio del tema, el efecto de la curva de aprendizaje, ¿no? ¿Qué era lo que veíamos con la curva de aprendizaje? Pues veíamos, por ejemplo, que para la eólica, la curva de aprendizaje, existe un efecto de aprendizaje, pero no demasiado pronunciado. Pero por ejemplo, para la fotovoltaica hemos visto un efecto de aprendizaje muy grande. ¿De acuerdo? Imaginaos que en este momento en el tiempo, unos años antes del momento actual, estamos aquí, ¿de acuerdo? Las dos tecnologías tienen el mismo coste. Y fijamos un instrumento de precio, fijamos un subsidio, ¿de acuerdo? El tiempo avanza, la tecnología evoluciona y baja sus costes, y nosotros, por las razones que sean, mantenemos ese subsidio constante, porque es costoso renegociar esto, porque hay que sacar otra ley, por lo que sea, ¿no? En esta tecnología, ¿cuál es el error que estamos cometiendo por dejar el subsidio a este nivel? Este de aquí, pequeñito, ¿no? En cambio, en esta, ¿cuál es el error que estamos cometiendo por dejarlo al nivel inicial? Todo esto. Entonces, de nuevo también, la curva de aprendizaje nos dice que un instrumento de precio que no se renueve lo suficientemente rápido puede ser un error en una tecnología cuyos costes bajen muy rápidamente. Esto es lo que ha pasado con la fotovoltaica. En esas tecnologías nos puede interesar más un instrumento de cantidad, porque el instrumento de cantidad se va ajustando automáticamente.
Otro tema interesante es, sea cual sea el instrumento que tengamos, lo que está claro es que la promoción de las renovables tiene un coste, ¿no? O la promoción del CCS o de la nuclear. Si tenemos que establecer una política de apoyo, eso va a suponer un determinado coste, el que sea. Si es una subasta, si es una prima, si es un sistema de certificados. En cualquier caso, vamos a tener un coste de esa política. ¿De acuerdo? Sin embargo, el promover esa tecnología suponga un coste, no quiere decir que ese coste se traslade al precio de la electricidad. Y este es un fenómeno interesante que hay que entender, porque hay gente que va diciendo tonterías por ahí. ¿Qué consecuencia tiene el promover una determinada tecnología para el precio de la electricidad? Pues tiene una consecuencia interesante. Imaginaos que QT es la cantidad total de electricidad en mi mercado, ¿de acuerdo? Y yo decido incentivar o estimular el desarrollo de una cierta capacidad renovable. Lo puedo hacer, como hemos dicho antes, de muchas maneras, con una cuota, con una subasta. A estos efectos es absolutamente equivalente. Voy a suponer que es una cuota simplemente porque me es más fácil pintarlo, ¿no? Voy a promoverlo con una cuota. Esta va a ser mi cuota de renovables. A partir de ahora, este volumen de electricidad lo tengo que proporcionar con renovables. ¿Qué significa esto? Pues que si las renovables cuestan más que la energía que se está transando en el mercado, pues voy a tener un extra coste, ¿no? ¿Cuál es mi extra coste? Pues esto era el precio que tenía en el mercado antes, voy a tener que pagar esta cantidad más, ¿de acuerdo? Que estoy suponiendo que se la estoy pagando, que si es un sistema de certificados, pues el precio del certificado será el coste marginal en el punto de la cuota, ¿no? Este es el coste de mi sistema. Ahora bien, resulta que no solo tengo un coste, sino que también tengo otro efecto, que no voy a llamar beneficio, pero tengo otro efecto. ¿Cuál es ese otro efecto? Cuando yo reduzco la cantidad de energía convencional que se está negociando en el mercado, ¿qué le va a pasar típicamente al precio? Que va a bajar. Esto es discutible. ¿Qué pasa si todas las tecnologías son tecnologías de ciclo combinado, que tienen un mismo contrato de gas? El precio no tiene por qué bajar. ¿De acuerdo? Pero supongamos que baja un poquito. ¿Qué pasa si baja un poquito? Pues que inmediatamente la remuneración a todos los agentes del mercado, que está basada en el precio marginal, baja. Y claro, aquí tengo un sobrecoste, pero esta cantidad es pequeña. Aquí tengo un muy pequeño efecto en el precio, pero esta cantidad es muy grande, porque se la estoy pagando a todos los agentes. ¿Qué es lo que tengo aquí? Una reducción en el precio de la electricidad que se traduce en una reducción del pago que hago a los agentes. Podría darse la circunstancia de que este volumen fuera mayor que este. ¿De acuerdo? Con lo cual podría darse la circunstancia de que el coste total de mi remuneración a los agentes en el mercado bajara por el hecho de incluir una tecnología que básicamente lo que va a hacer es desplazar la curva de oferta, porque va a entrar aquí, porque gracias a la subvención ya no necesita ofertar en el mercado a un precio variable, que es el caso de la eólica, de la fotovoltaica, de la nuclear, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué he dicho que esto no es un beneficio? Esto sí es un coste, pero esto no es un beneficio. ¿Por qué no lo es? Estamos bajando el precio, estamos bajando el dinero que se paga a los agentes, a las centrales convencionales, ¿no? Ese es un beneficio. ¿Quién se beneficia de esto? El consumidor, ¿verdad? ¿Pero quién lo paga? El generador existente. Entonces esto no es un beneficio, es una transferencia desde los generadores a los consumidores. Esto no es un beneficio para la sociedad, esto no es una ganancia de eficiencia para la economía.
De hecho, esto solo te va a pasar cuando tienes un mercado desregulado. Si tienes un mercado que funciona a coste de servicio, ¿qué más da que baje el precio del mercado? A estos agentes les vas a seguir pagando exactamente la misma cantidad, porque tienen unos costes reconocidos de recuperación de la inversión que les vas a seguir pagando. Incluso aunque estuviéramos en un mercado desregulado, ese efecto tampoco tendría por qué producirse. Imaginaos que hay poder de mercado. ¿Qué harían los agentes? Subir su oferta. Si tienen capacidad de manipular el precio, lo harán. Y luego, por último, hay otra circunstancia. Imaginaos que no hay poder de mercado. Imaginaos que el precio efectivamente baja. ¿Qué pasa cuando bajan los precios en un mercado? ¿Qué pasa con la inversión en ese mercado? Se reduce, ¿no? Y si reducimos la inversión, ¿qué va a pasar a medio plazo con el precio del mercado? Va a subir. Que va a subir. ¿Por qué? Porque el sistema se ajusta más y el precio sube. Entonces este efecto debería ser temporal. Nosotros hemos hecho alguna investigación en el mercado español y efectivamente hemos observado que el precio baja cuando se introducen las renovables. Esto evidentemente pues es interesante porque te dice que si hay poder de mercado, los agentes al menos no lo están ejerciendo todo lo que podrían. Porque si ejercieran todo lo que deberían, contrarrestarían esto. Lo hemos estudiado solo para 5 o 6 años, con lo cual todavía no tenemos ese efecto temporal, aunque sí vamos observando que el efecto se va reduciendo con los años. Es decir, sí que los agentes parece que van siendo conscientes de ello e intentan eliminarlo. Pero lo que sí que es importante saber es que en caso de que tengamos un mercado regulado, podría existir la posibilidad de que la tarifa para el consumidor se redujera por la entrada de las renovables, pero eso básicamente quien lo estaría pagando es el generador existente. Que no hay por qué retribuírselo, recordad, estamos en un mercado liberalizado, ¿de acuerdo? Y si el objetivo de renovables está trazado de antemano, él ya debía saber en dónde se metía. ¿Ok? Con lo cual, el hecho de que esta transferencia exista no quiere decir que haya que compensarla, necesariamente. Si esta transferencia se produce por un cambio repentino en la regulación, eso sería otra cuestión. Pero, por ejemplo, en Europa, en que todo el mundo sabe que hay unos objetivos a largo plazo de renovables, el que las renovables estén bajando el precio y eso caiga encima de los generadores existentes, oye, ya lo sabías, no haber invertido. Entonces, bueno, esto tiene sus vueltas. El último mecanismo interesante para promover la tecnología limpia, sea lo que sea, es, igual que hemos hecho antes el paralelo de los instrumentos económicos con los instrumentos de market pool, también podemos hacer un paralelo entre los acuerdos voluntarios y un sistema que se llama electricidad verde. Y es, dejemos que si, igual que antes decíamos, dejemos en manos del contaminador la bajada de reducción, ahora también podemos decir, bueno, vamos a dejar en manos de los consumidores si realmente quieren una energía más limpia. ¿Esto cómo funcionaría? Bueno, pues si realmente, por ejemplo, la renovable es más cara, pues las comercializadoras podrían ofrecer esta energía renovable a algunos clientes a un precio mayor. Y si el cliente desea comprarla, pues adelante. Esto tiene algunos puntos atractivos y es la sociedad, por decirlo así, está expresando su disposición a pagar por tener una energía más limpia, por reducir las emisiones. Entonces, y además no es la sociedad es quien tiene la información sobre lo que está dispuesta a pagar, con lo cual parece como que estamos aumentando el nivel de información con respecto a la que tendría el regulador. El regulador puede estarse equivocando a la hora de fijar cuál es el objetivo adecuado. La sociedad en su conjunto podría no equivocarse. Si está bien informado. Si está bien informada, claro, ahora lo veremos. Entonces
entonces el sistema podría ser el más eficiente posible. Por otro lado también el coste administrativo es mínimo, no hay que regular nada. Bueno, hay que regular quizás la provisión de información, hay que regular qué se considera energía limpia o qué no se considera energía limpia. Bueno, pero el coste administrativo sería bajo. ¿Por qué no se hace esto más? Pues porque hay más desventajas que puntos a favor. ¿Cuál es la desventaja fundamental? La desventaja fundamental no es solo el tema de la información, que es un punto importante. Evidentemente, si la sociedad no está bien informada, no será capaz de tomar la decisión correcta. Pero no es solo eso, es que aunque la sociedad esté bien informada, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la reducción de la contaminación? Estamos hablando de un bien público, ¿recordáis? Claro. ¿Y qué pasa con un bien público? Que nadie tiene el incentivo a proveerlo. Porque si alguien lo paga, tú también te beneficias, sin necesidad de haberlo pagado. Claro. Entonces aquí todo el mundo Sí, tiene el incentivo a decir, sí, yo me quiero beneficiar de la reducción de emisiones, pero sin pagarla. Que paguen otros la energía verde. Con lo cual, en la práctica, lo que va a suceder es que cuando montas un sistema como este, la cantidad de energía verde que consigues es mucho menor de la que conseguirías si realmente todo el mundo que da valor a la reducción de la contaminación pagara por ello. Entonces, de hecho, los niveles de penetración de este tipo de sistemas están alrededor del 3% en los países en los que se han montado. Solo ha habido algún país donde la electricidad verde ha penetrado mucho. Esto, por ejemplo, sucedió en Holanda, pero es que tenía un truco. Y es que la electricidad verde se combinaba con un impuesto a las energías fósiles, que de hecho hacían que la energía verde fuera más competitiva. Claro. Entonces, en ese caso, pues claro, el consumidor estaba deseando consumir energía verde. Pero, salvo en esa cuestión, no ha penetrado mucho. Este es el principal inconveniente. Pero tiene más inconvenientes. Y es, imaginemos que digamos, bueno, va, pero al menos podemos dar la oportunidad a que quien quiera pagar por ello lo haga. Entonces podríamos tener un sistema de apoyo como un sistema de primas, y además, si hay alguien que quiere pagar por más renovables, fenómeno. Claro, aquí hay que tener mucho cuidado, porque imaginemos que una comercializadora ofrece electricidad renovable con un recargo y hay alguien que está dispuesto a pagarlo. Ese alguien está pagando por las renovables de todos, porque está pagando por el sistema de primas y además por la suya. Esto empieza a tener problemas, ¿no? Luego, ¿esa renovable que te están vendiendo está cobrando subsidio o no? No debería. Porque entonces realmente no estarías consiguiendo más renovables que las que ya tienes. De hecho, esto también es un problema. En los sistemas de energía verde que se han planteado, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas tienen una cartera de energía limpia o energía renovable. Entonces lo que dicen es, yo voy a venderle esa cartera a los clientes que quieran pagar más por ella. Y a los que no quieren pagar más por ella, uso el resto de mi cartera de energía. En el fondo, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo discriminación de precio. Es decir, están moviendo sus carteras, sus producciones y asignándoselas a los consumidores en función de lo que están dispuestos a pagar. Pero no están creando más energía verde. Simplemente están recolocando las cosas y, eso sí, extrayendo el excedente del consumidor. Con lo cual, muchos de estos sistemas, lo único que se está haciendo es, como decía, un sistema de discriminación de precios sin que haya mejora ambiental posible. Pero habría que auditar la cantidad de energía verde que está comercializando. O sea, eso en cualquier caso, pero es que incluso aunque la audites, tienes este problema. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, últimamente solo se han aprobado como sistemas de energía verde aquellos en los que la prima, el recargo que se cobra al consumidor, sirve para construir nueva capacidad, no para financiar la existente. Porque la existente realmente lo único que estás haciendo es cambiarla de sitio. pero a largo plazo sí podría ser una señal, ¿no? A largo plazo podría ser una señal, efectivamente. Pero la cuestión es hasta qué punto te aseguras de que esa señal existe a largo plazo. Entonces, por ejemplo, como os digo, estos estados americanos lo que han dicho es, bueno, para que exista esa señal, el dinero tiene que ir directamente a inversión, no puede ir a operación. Entonces, bueno, es un sistema que tiene algunos puntos atractivos que realmente no.
Y hasta aquí llegamos. Vamos a hacer el examen ahora, pero antes, si os parece, os cuento la tarea. ¿De acuerdo? La tarea consiste en aplicar lo que habéis aprendido aquí a una situación real. ¿De acuerdo? Entonces lo que quiero es que identifiquéis una situación de impacto ambiental generado dentro del sector eléctrico en vuestro país, que la documentéis, es decir, que analicéis cuál es el impacto ambiental que se genera, si se puede cuantificar, si no se puede cuantificar, si podríamos llegar a cuantificar la externalidad, ¿de acuerdo? Y una vez que tenéis ese impacto caracterizado, que propongáis una regulación apropiada para ello. Puede ser cualquiera, ¿de acuerdo? El impacto puede ser emisiones de CO2, puede ser ruido, puede ser impacto visual, lo que queráis. Lo importante es que lo identifiquéis, lo caractericéis y propongáis una regulación apropiada. No hace falta que sea muy largo. 10 páginas hay más que suficiente para hacer todo esto. Es fundamental que tenga reflexión propia vuestra. Es decir, no basta con irte al estudio de impacto ambiental de un parque eólico y fusilarlo, ponerlo ahí y ya está. No, eso no resuelve la cosa. ¿Vale? De hecho, prefiero que sea más corto y que me metáis menos paja a que me colocáis ahí un tratado, ¿no? Porque a mí me va a costar más leerlo y al final, si alguien lo único que hace es limitarse a copiar algo de otro sitio, le voy a suspender igual. Yo no valoro la extensión del trabajo, sino lo que valoro es los elementos de contribución propia. Es decir, vuestra reflexión sobre qué tipo de impacto es, sobre cómo se puede cuantificar, sobre cómo se puede valorar y sobre cómo se puede... ¿De acuerdo? Hay una fecha límite que no recuerdo cuál es. Creo que es el 1 de mayo, me parece, ¿puede ser? Vamos, estamos organizando por ejemplo. Ok. Cuando ponga la fecha, pues ya sabéis cuál es. Esto no os debería llevar demasiado tiempo, más allá del trabajo de documentación. Luego a partir de ahí ya se aplica esto. ¿De acuerdo? Sí. Ok, vamos con el examen. Vamos. No tenéis que tener nada encima de la mesa, no hacen falta ordenadores, no hacen falta apuntes.